Muy buenas, compañero. Hoy en día hay hombres convencidos de que si las mujeres tuvieran menos sexo, el mundo sería un lugar mejor. Y mujeres convencidas de que si a un hombre le importa demasiado el pasado sexual de una mujer, es porque es un inseguro, un machista o porque tiene un problema serio de autoestima. Pero, si cada vez que se habla del pasado sexual de una mujer, la conversación acaba en insultos, rivalidades y ataques personales, y si cada vez que un hombre siente rechazo visceral ante ciertas señales se le dice que eso es ser tóxico o inseguro, entonces no estamos teniendo una conversación adulta. Estamos utilizando la ideología y las etiquetas como excusa elegante para no entender la biología que opera detrás de todo esto. Verás, llevo casi 6 años trabajando con centenares de hombres en consultas privadas, mentorías, programas, etc. Hombres con escasez, hombres con opciones, hombres en pareja, hombres divorciados, hombres religiosos, hombres liberales y un sinfín de hombres de todo tipo. Y si hay algo que he visto repetirse una y otra vez es que el body count o el número de parejas sexuales con el que una mujer ha estado antes de llegar a ti sí que importa, pero casi nadie entiende por qué importa. Y por eso se acaba convirtiendo en un arma arrojadiza en lugar de en una pieza de información útil para ti a la hora de tener más y mejores relaciones con las mujeres. La mayoría de debates que ves hoy sobre este tema no tienen nada que ver con la Red Pill, ni mucho menos con la biología. Tienen que ver con resentimiento, con escasez de opciones y con discurso simplista. Pero en este episodio vamos a poner orden. Y lo que voy a compartir contigo es por qué el body count o número de parejas sexuales con las que una mujer ha estado no es una cuestión moral, ni política, ni ideológica. ¿Por qué obsesionarse con el número de hombres con el que ha estado una mujer es perder completamente el tiempo y el foco? ¿Y qué tiene que ver todo esto con celos, escasez masculina y sobre todo con la biología evolutiva? También veremos por qué llamar inseguro a un hombre por preocuparse por esto no explica nada y simplemente empeora el problema. Y por último veremos cómo entender el body count o este número de parejas sexuales con el que una mujer ha estado como lo que realmente es y utilizarlo a tu favor. Porque cuando entiendes la biología y las dinámicas que hay detrás de todo esto, dejas de discutir y empiezas a tomar mejores decisiones, que es de lo que se trata. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Bien, compañero, si te gusta lo que escuchas por aquí, te va a encantar lo que tengo por allí. ¿A dónde me quiero llegar con esto? Debajo de este podcast tienes un enlace y si haces clic ahí, te unes a miles de hombres que ya forman parte de mi comunidad de email y recibes gratis mi curso sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres, personalizado y adaptado a ti. Así que, si quieres profundizar de verdad en esto, clic en el link de debajo y te veo dentro. Dicho esto, el body count o número de parejas sexuales de una mujer es uno de esos temas a los que los influencers de la Red Pill moderna, como a mí me gusta llamarlo, siempre vuelven cuando no saben de qué más hablar. Da igual el podcast, da igual el formato, y da igual si es una entrevista callejera para sacar reels candentes o si se trata de una tertulia con mujeres de la página azul. En el momento en el que pregunta a una mujer con cuántos hombres se ha acostado, tienes indignación asegurada y viralidad. Porque el body count, en realidad, no se suele utilizar para entender absolutamente nada, se utiliza para provocar. Y eso ya debería darnos una pista de que la conversación está mal planteada desde el inicio. Y por supuesto, de que esto tiene poco o nada que ver con lo que realmente es la Red Pill. Que si no sabes lo que realmente es la Red Pill, te recomiendo escuchar el episodio 388 de este podcast. Cada vez que sale el tema, ocurre lo mismo. Y salen dos bandos. Unos dicen que cualquier interés que un hombre tenga en el pasado sexual de una mujer es un ataque moral, una forma de control patriarcal o un intento de castigarla por simplemente ejercer su libertad sexual. Y a ver, según esta lectura, el problema no es el body count, el problema es el hombre que pregunta. Porque preguntar ya te convierte en un hombre inseguro, en un controlador o en alguien con valores anticuados. Y en el otro lado, en el otro bando, de la misma forma, igual de simplista, están los que dicen
que si una mujer se incomoda cuando se habla de su pasado sexual, pues debe ser porque ese pasado es demasiado alto y por tanto simplemente da la razón al argumento. Y a ver, según esta lectura, el body count se convierte en una especie de prueba encubierta, ¿no? Y es que si te resistes a decirlo, entonces fallas el test y ya está. Y con eso se da por cerrado el debate, porque aunque el debate dure 5 horas, al final solo se repiten las dos versiones que acabo de contar. Pero aquí hay una trampa importante, porque ambas posiciones reducen un fenómeno biológico y psicológico complejo a un juicio moral totalmente infantil. Desde un lado se dice que esto va de opresión y de machismo, y desde el otro lado se dice que esto va de degeneración de la sociedad y de falta de valores. Y no, ni los hombres están haciendo un juicio ético sofisticado cuando reaccionan al body count, ni las mujeres están reaccionando solo por orgullo herido cuando rechazan la pregunta. El problema es mucho más primario que todo esto, y no tiene nada que ver con la moral, ni con la política, ni por supuesto con la ideología. Tiene que ver con la biología, con celos, con incertidumbre reproductiva y con dinámicas sexuales que existen desde mucho antes de que nadie usara esto como tema candente en ningún podcast. Y cuando quitamos la moral de la ecuación, ocurre otra cosa muy curiosa, y es que la gente no se queda tranquila. Porque si entonces Dani me está diciendo que no es una cuestión de valores, ni de machismo, ni de inseguridad, entonces dame una cifra, dame un número, dame algo concreto, algo que pueda señalar con el dedo. Y ahí aparece la siguiente pregunta. ¿Cuántos hombres son demasiado para que una mujer no merezca la pena de cara a una relación? ¿5? ¿10? ¿20? Como si el body count fuera una especie de interruptor, como si a partir de un número exacto pasara algo mágico. Antes eras válida y después ya no. Y esta pregunta, aunque parezca racional, es profundamente absurda, porque el número no explica el fenómeno, solo intenta cuantificarlo de forma errónea. El problema no es si son 6 o 12. El problema es qué representa ese número en términos de dinámica con esa chica, en términos del contexto y en términos de la estrategia reproductiva. Pero aún así, durante años se ha intentado reducir todo esto a estadísticas. Se han citado estudios, se han hecho gráficos, se han repetido frases como que la ciencia dice que, y el problema de esto, fíjate, es que los datos serios que tenemos sobre promiscuidad femenina y los efectos reales de esta promiscuidad son datos antiguos, son datos muchas veces incompletos, y curiosamente, hoy ya no se publican esos datos con el mismo nivel de detalle que hace décadas. No se cruzan de forma clara datos como el número de parejas sexuales, con la estabilidad de la relación después, con la satisfacción vital, con la salud mental, con la duración de estos vínculos, y no se hace no porque no se pueda. Podríamos hacerlo perfectamente y llegar al fondo de la cuestión, pero resulta que hoy en día nadie quiere hacerlo. Hoy no hay ningún interés institucional, ningún interés real en investigar esto con profundidad. Y el hecho de que exista este vacío de datos sobre este tema es mucho más revelador que cualquier gráfico que utilicemos de hace 30 años. Pero incluso si mañana tuviéramos los números perfectos, incluso si tuviéramos las estadísticas actuales totalmente limpias, totalmente detalladas, seguiríamos sin entender por qué el body count importa. Porque el impacto del body count no está en la cifra, está en lo que se activa psicológica y biológicamente en las personas. Y para entender esto hay que bajar un nivel más. Hay que salir de los números y hay que entrar en el terreno donde casi nadie nunca se para a mirar, en la biología. Y más concretamente, algo que está ligado a la principal diferencia entre hombres y mujeres a nivel biológico. Y es que las mujeres dan a luz y los hombres no. Y bueno, tú dirás, vale, Dani, no nos habíamos dado cuenta. No, ya, pero esta diferencia de que las mujeres den a luz y nosotros no, provoca que los únicos que pueden tener incertidumbre acerca de la paternidad, acerca de la legitimidad de esa descendencia, somos nosotros, los hombres. Y esa incertidumbre de paternidad que nos acompaña como resultado de nuestra propia biología es precisamente la clave para entender de verdad lo que hay detrás de este body count. Y aquí es donde está la raíz del asunto. Aquí es donde todo empieza a encajar, porque el body count no activa una reacción moral en los hombres. Activa una reacción biológica. No es algo que el hombre piense, es algo que el cuerpo siente antes de que ni siquiera la mente de ese hombre tenga tiempo de justificarlo. Como acabamos de decir, los hombres, a diferencia de las mujeres,
nunca tienen certeza absoluta de la paternidad, salvo que obviamente se hagan un test de ADN. Una mujer sabe que el hijo que da a luz es suyo, obviamente, pero un hombre no. Y eso, a nivel evolutivo, no es un detalle menor. Por eso, obviamente, siempre todas las abuelas, todas las cuñadas o todas las suegras y todo esto siempre dicen hay que ver lo que se parece a su padre. Y nunca dicen hay que ver lo que se parece a su madre. O hay que ver lo que se parece al abuelo, normalmente refiriéndose al abuelo paterno. Es por esto. Lo sabemos instintivamente que esto es algo importante. Como digo, lo sabemos instintivamente, pero es que a un nivel evolutivo no es un detalle menor, es un detalle muy crítico. Porque para un hombre, reproducirse no es solo tener sexo. Implica invertir, bueno, sobre todo cuando quieres que esa descendencia prospere, pues tienes que invertir tiempo, recursos, protección, energía y al final invertir años de tu vida. Y hacer toda esta inversión en un hijo que no es genéticamente tuyo, desde el punto de vista evolutivo, repito, desde el punto de vista evolutivo, significa una cosa muy sencilla, y es que tu linaje termina ahí. Que no hay una herencia genética, que no hay continuidad, que no hay un legado, entre comillas, biológico. Y este, y no otro, es el miedo primario que se activa. No es el que dirán, no es la religión, no es la moral, no es la ética, no es la educación. Es la incertidumbre de paternidad. Es tal el coste evolutivo para un hombre que invierte en un hijo que no es genéticamente suyo, es tan alto este coste a nivel evolutivo que la biología ha programado una serie de mecanismos para que reacciones ante la mera posibilidad de que pudiera ocurrir. Y esta reacción no necesita ser consciente para que se ejecute. No necesita que el hombre sepa explicarlo. Ni siquiera necesita que lo acepte racionalmente. Esta reacción está ahí programada por cientos de miles de años de evolución, de la misma forma que la miel te hace salivar y algo podrido te genera repulsión. Por eso, cuando un hombre se enfrenta a señales de promiscuidad elevada o a ciertos indicadores que podrían indicar una tendencia, su cuerpo responde con una especie de rechazo visceral. Antes de que lo piense, antes de ni siquiera que juzgue a la persona, antes de que entre en juego la moral o la ética, es puramente biología. Obviamente, luego de ese primer impulso, de esa primera reacción, que como digo está programada en la biología, inmediatamente después de eso, ¿qué viene? Viene el discurso racional donde tú te justificas, donde tú te dices a ti mismo o donde a ti te dicen qué hacer con esa reacción. Es como cuando llevas en déficit calórico 3 meses, o mejor, llevas una semana a régimen, a dieta, en déficit, y cuando llega el domingo, el impulso, la reacción de comerte algo dulce, está ahí. Y tú luego te lo justificas racionalmente y te cuentas la película que te quieras contar. Pero eso no explica por qué la reacción está ahí en primer lugar. Y en este caso, después de que te salga ese impulso, esa reacción, ya es cuando te dicen o te dices que no debería de importarte, que eso es machista, que eso es inseguridad o lo que sea. Pero para cuando te pones a abrir el debate, tu biología ya ha hablado. Por eso, intentar resolver el tema del body count con moral o desde la política o con reels candentes en Instagram no funciona para nada, porque no estás discutiendo una idea, estás intentando negociar con millones de años de evolución. Y aquí es donde aparece una de las frases más repetidas cuando se habla de body count o del pasado sexual de las mujeres. Y hablo de cuando te dicen que si te importa el pasado de una mujer o si te importa esos otros hombres con los que ella ha estado, es porque eres un inseguro. Y ojo, porque aquí hay algo interesante, porque está medianamente acertado el comentario, pero no como se piensa. Claro que hay inseguridad, pero no a nivel de autoestima, no de que te sientas menos hombre, no de que necesites la validación de esa tía. La inseguridad es meramente reproductiva. Es el miedo biológico a invertir años de tu vida, tiempo, recursos, protección, energía, etcétera, en algo que no te garantiza una continuidad genética. No es un pensamiento elaborado, ni una creencia aprendida, ni una respuesta adaptativa. Y aquí es donde ocurre el gaslighting. Y tú dirás, ¿el gas qué? El gaslighting es la palabra moderna para explicar cuando una persona, o mejor dicho, para explicar cuando a una persona se le dice que lo que siente no es real o que no debería sentirlo en lugar de explicarle por qué lo siente. Es decir, cuando se cambia el foco del problema y en lugar de analizar la causa, se desacredita la reacción. En el caso del body count, este gaslighting ocurre cuando una reacción biológica
se convierte en un defecto psicológico. El hombre siente rechazo o incomodidad ante ciertas señales y la respuesta no es, oye, ¿por qué será que yo siento esto? Vamos a entender por qué ocurre. No, la respuesta es que eso que sientes es inseguridad, que eso es toxicidad o que eso es un problema tuyo. Pero con eso no se explica nada. Simplemente se invalida la experiencia, pero no se resuelve la reacción. Se le dice a la persona que el problema es sentir esa reacción, pero no se explica por qué se siente en primer lugar. Y cuando hace eso, la reacción no va a desaparecer, porque tú no puedes borrar millones de años de evolución. Lo único que va a hacer la reacción es reprimirse. Y luego reaparecerá de otras formas mucho peores o más disfuncionales. Porque cuando esa reacción se etiqueta como patológica, tóxica, insegura, machista o lo que sea, no se está explicando nada. Se está intentando anular a base de vergüenza. El hombre no va a dejar de sentir eso. Simplemente aprenderá a callárselo, a racionalizarlo, a justificarse a sí mismo por qué sentir lo que siente es de una determinada manera o de otra. Y cuanto más intente convencerse de que no debería de importarle, más conflicto interno le genera. Porque, repito, no estás negociando con una idea, estás intentando silenciar un mecanismo biológico. Y esto tiene consecuencias. Porque ahí es donde aparecen los celos mal gestionados, aparece el resentimiento extremo, aparece la vigilancia excesiva o aparece todo lo contrario, la desconexión emocional y el nihilismo y la desesperanza respecto a las relaciones. Al final aparece todo menos la comprensión real de lo que está pasando. Por eso llamar inseguro al hombre no resuelve nada, simplemente desplaza el problema y lo convierte en algo todavía más difícil de integrar de forma sana. Y aquí es donde aparece una paradoja que casi nadie se atreve a mirar de frente. Porque en teoría las mujeres dicen que el body count no debería de importar, que es irrelevante, que es algo del pasado o que es una obsesión masculina debido a la inseguridad de los hombres. Pero cuando bajamos el discurso, mejor dicho, cuando pasamos a la conducta realmente, cuando salimos de, vale, sí, esto es lo que ellas dicen, pero ¿qué es lo que ellas hacen? Ocurre una cosa muy distinta. Porque las mujeres rara vez revelan el número de parejas sexuales con los que han estado, a menos que las presionen un montón. Y curiosamente, ellas son las primeras en utilizar este estigma contra otras mujeres. Y ojo, esto no lo digo por criticar, esto es una observación. Pero a lo que voy con todo esto es que si el body count no importara de verdad, no habría ningún tipo de incomodidad al hablar de él. No habría esa tensión, no habría evasivas y sobre todo no se utilizaría como descualificación sexual entre mujeres. Pero sin embargo, ocurre todo esto. ¿Por qué? Porque es competencia intrasexual. Igual que un hombre cuando percibe a otro como potencial competidor o como amenaza, se pone a decirle a las mujeres que ese hombre no es de fiar, que es un superficial o que solo va a lo que va, cuando una mujer llama fulana o fácil a otra, o que ha estado con muchos hombres, el mensaje subyacente es no la elijas a ella para reproducirte porque no es una apuesta segura. Las mujeres entienden esto a nivel instintivo perfectamente. Entienden que el body count sí tiene implicaciones en términos de elección masculina, por lo que acabamos de explicar hace un momento. Por eso dicen que no debería de importar, pero actúan como si sí que importara. ¿Por qué? Porque es una herramienta útil para ellas el utilizar este body count para descalificar potenciales rivales en el mercado sexual, pero al mismo tiempo negarlo, negar que esto no influye en nada, también es útil para optimizar la estrategia reproductiva femenina cuando le interesa retener el potencial proveedor en un hombre sin que tenga los beneficios sexuales de ello. Por eso el body count tiene esta doble cara. Y aquí aparece otro error muy común en esta conversación, y es pensar que el body count solo importa a los hombres que son unos controladores, posesivos o inseguros en general. Y no. El body count importa a todos los hombres, porque en cierta manera todos los hombres estamos programados biológicamente para reaccionar a esto. Pero hay un pero. El body count importa mucho más a los hombres con escasez sexual de opciones. A hombres que tienen pocas opciones con las mujeres. A hombres para los que cada oportunidad cuenta como si fuera la última. Fíjate en esto. Un hombre que tiene pocas opciones con las mujeres suele hacer tres cosas. Primero, idealizar la monogamia como el estado ideal máximo supremo antes siquiera de tener pareja. Segundo, invierte demasiado pronto, tanto emocionalmente como económicamente como a nivel de compromiso. Y tercero, siente celos no solo del presente, sino del pasado de una mujer que acaba de conocer. Y ahora, claro, con estos tres puntos,
tu influencer favorito, ese que tanto habla de la Red Pill, queda totalmente retratado, ya lo sé. No es culpa mía, es la biología lo que está hablando aquí. Por eso, todo lo que hay hoy en día es ruido y la mayoría de hombres que quieren enseñar a otro hombre algo sobre mujeres deberían aprender primero porque viven en tal escasez que lo único que están haciendo es perpetuarla. Pero ¿y por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Porque para un hombre con escasez, perder una opción significa perderlo todo. No tienen plan B, no tienen abundancia, no tienen margen y al final van con mentalidad totalmente de francotirador a por una única mujer. Y eso convierte cualquier señal de riesgo en una amenaza totalmente catastrófica. Por eso, aquí en este caso específico, como digo, el body count, bueno, hombre, a todos nos gusta lo que nos gusta, entiéndeme. Pero a aquellos que les preocupa tanto, 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 lo único que indica es que viven en escasez. Y en estos casos, el problema real no es el body count, es la mentalidad de escasez y la falta de opciones que tiene ese tío. Cuando un hombre siente que no puede elegir, cuando siente que ya tiene que aceptar lo que haya, lo que le venga, el body count deja de ser un dato y se convierte en una fuente constante de ansiedad. Y llevado al extremo, esta dinámica deriva en cosas muy concretas. La primera, lo que todos sabemos, resentimiento hacia las mujeres. Por eso los hombres en esta situación hablan como si estuvieran cabreados todo el día. Y lo vemos por ahí. Y segundo, nihilismo relacional. Es decir, los hombres que están en esta situación tiran la toalla y parece que han perdido la esperanza y dicen cosas como que las relaciones no tienen sentido hoy en día y por eso que ya no hay esperanza ninguna para salvar la sociedad. Y por último, ya llevado al extremo del todo, discursos de incels que reducen todo a odio y a números cuando les conviene. Y a ver, no porque estos hombres sean malos, sino porque están atrapados en una escasez tan grande que todo el mundo es el enemigo. El problema es que cuando a esta gente le pone un micro, pues propaga el virus. ¿Me explico? Pero ellos son los primeros pobreticos de todo esto. Porque son los que viven en tal escasez que parece que el body count es como que les llevan los demonios y te lo transmiten a ti si estás en escasez igual. El problema no es el body count, el problema es que no tienes opciones, tío. Independientemente de que a mí también me guste considerar eso como un dato, pero como un dato, no como una cosa determinista que parece que, como digo, se acaba el mundo. Y aquí llegamos al último error que se comete con el body count. Convertirlo, lo que decía, convertirlo en una identidad. Porque ni el body count, es decir, el número de parejas sexuales, define el valor de una mujer, ni define automáticamente la capacidad que tenga ella para vincularse, ni determina por sí solo cómo será una relación. Eso es una simplificación infantil de la dinámica biológica que realmente significa esto. Ojo, esto no significa que el body count no importe. Importa. Tiene una base biológica, la acabamos de ver. Tiene implicaciones reales, sí que es cierto. Y lo lógico es que un hombre pues lo tenga en cuenta. Lo que no es lógico es convertirlo en una sentencia automática. O tratarlo como si explicara toda la película por sí solo. Porque ninguna dinámica humana funciona con una sola variable. Esto es mucho más amplio, obviamente. El body count bien entendido no es un juicio, es simplemente información, nada más y nada menos. El problema aparece cuando esa información se convierte en insulto, en una bandera moral o en una excusa para odiar al sexo opuesto o para meterte la ideología por debajo, que es lo que hacen. Meterte todo el paquete ideológico. ¿Vale? Porque si esto es tan negativo, entonces la sociedad se va a la mierda y entonces tenemos que empezar a tomar medidas y entonces ya te metes en un discurso político que no tiene nada que ver con la Red Pill, ni con explicar la dinámica, ni con entender las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres. En ese punto es cuando deja de ser una herramienta de comprensión y se convierte en basura ideológica, la misma basura que del otro lado. En este punto ya no se usa para entender la realidad. Se utiliza este concepto para justificar el resentimiento que tiene, para confirmar los prejuicios que tiene, para sentirte moralmente superior porque tú eres un ente, como digo, superior a todo el mundo porque éticamente tal. Pero la realidad es que no, eso no te ayuda a elegir mejor, no te ayuda a relacionarte mejor y no te ayuda a entender a nadie. Y la realidad es que si estás en ese plan tan irascible con este tema, tienes escasez de opciones. Ese es tu problema y no va a cambiar porque grites más fuerte. Lo único que estás es metido, encerrado en ese relato. El body count, por tanto, no es una sentencia, no es una etiqueta eterna y no es la explicación universal a todos los males. Es una variable más dentro de una dinámica mucho más amplia. Y cuando lo entiendes así,
deja de ser un tema que esté cargado de rabia y puede hablar normal, y pasa a ser lo que realmente siempre debió ser. Debió ser una pieza de información que sabes interpretar sin convertirla en una cruz ni en un martillo. Por tanto, el body count no va de si son 3, 7 o 15. No va de encontrar el número mágico, ni va de hacer listas de, vale, a ver si cumple mis checks o no. No va de sentenciar a nadie. El body count va de que entiendas la dinámica. Va de que entiendas por qué sentimos los celos, por qué los celos son una herramienta biológica y qué nos dicen al respecto. Va de entender que muchas veces pueden estar indicando cierta escasez. Va de entender que tiene su origen en la biología evolutiva y en esa incertidumbre de paternidad que todos los hombres tenemos. Y va de entender qué es lo que se activa en los hombres y en las mujeres cuando hablamos del pasado sexual. Va de comprender por qué ciertas reacciones existen, aunque no siempre nos gusten o no siempre sepamos explicarlas. Mal entendido, el body count solamente genera rivalidad y guerra entre sexos. Resentimiento, discursos simplistas, bandos y, como digo, rivalidad. Bien entendido, por otro lado, te permite leer mejor la situación, te permite entenderte mejor a ti y te permite tomar decisiones más conscientes según lo que tú buscas. Porque al final de eso es de lo que va todo esto. De que tengas toda la información para que puedas tomar mejores decisiones. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, te haya dado por lo menos que pensar. Y te recuerdo lo que te dije al principio. Si quieres profundizar en todo esto, si quieres entender la Red Pill de verdad desde la base de biología evolutiva, y esto te gusta, pues debajo de este podcast tengo algo que te va a encantar y es un enlace con el que puedes unirte a miles de hombres que forman parte de mi comunidad de email y recibir gratis mi curso gratuito sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Dicho esto, haz clic ahí y te veo dentro y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.